No sabía que mi familia se estaba riendo durante la cena, cuando apareció el primer comentario debajo del vídeo. Yo seguía con mi uniforme azul marino, sentado solo en mi coche, con las manos apoyadas en el volante, y la mirada perdida. Alguien a quien no reconocí, había etiquetado a mi hermana, y había escrito: «Teda, ¿no es esta tu hermana, Yu?». Así fue como empezó todo, no con aplausos, ni con una retransmisión en la televisión de un restaurante, sino con un enlace, una pausa, y la lenta y repugnante comprensión de que lo que habían descartado toda su vida estaba ahora en sus bolsillos. Imposible de ignorar. Douka. Me llamo Emily Carter, y sirvo en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Esa frase sigue sonando más pesada de lo que parece. No por el uniforme o la responsabilidad, sino por las veces que ha sido ignorada. Incluso ahora, después de años de servicio, hay una parte de mí que todavía oye la voz de mi padre en mi cabeza, minimizándola. Dido, solo eres apoyo. El correo electrónico llegó un miércoles por la tarde mientras estaba en mi escritorio en la base. Luces fluorescentes, silla del gobierno, una pila de carpetas esperando a ser firmadas antes del final del día. Casi lo paso por alto, porque el asunto parecía igual que otros muchos que había abierto antes. Notificación oficial de la cena de entrega de premios trimestral. Hice clic sin pensar, leí por encima el primer párrafo, luego me detuve y volví al principio. Mi supervisor había presentado una solicitud por mí semanas antes. No esperaba que llegara a nada. Las solicitudes suben por la cadena jerárquica constantemente. La mayoría se quedan estancadas. Algunas vuelven con notas. Unas pocas desaparecen silenciosamente. Esta no había sido así. La unidad lo había aprobado. Me iban a reconocer con una medalla al mérito de la Fuerza Aérea, en la cena de entrega de premios trimestral. Los comandantes convocan a las familias a la ceremonia formal. El evento se grabaría y se publicaría después en la página de Facebook de la unidad y en el canal de YouTube de la base, como siempre hacían. Me recosté en mi silla y dejé que la información se asentara. No sentí una descarga de adrenalina, ni ganas de levantarme y contárselo a alguien, solo una profunda y constante sensación en el pecho. No era exactamente orgullo, más bien una confirmación. Esa tranquilidad que se siente cuando algo que has llevado solo durante mucho tiempo es finalmente reconocido por las personas que comprenden su importancia. Después de un minuto, cogí mi teléfono. Dudé más de lo que quiero admitir. No porque no quisiera que mi familia estuviera allí, sino porque invitarlos me parecía como reabrir una puerta que había pasado años cerrando con cuidado. Aún así, esto era importante, y en algún lugar dentro de mí, una versión más pequeña y mayor de mí misma, quería que lo vieran. El chat familiar no había cambiado. El nombre de mi hermana Rachel aparecía en la parte superior. Las reacciones de mi madre se dispersaban entre los mensajes antiguos. La última contribución de mi padre, hacía semanas, era un emoji con el pulgar hacia arriba, en algo que Rachel había publicado. Escribí lentamente. Hola, quería contaros que el próximo viernes me van a reconocer en una cena formal de entrega de premios de la Fuerza Aérea. Es una convocatoria del comandante, y las familias están invitadas. Me gustaría mucho que pudierais venir. Lo releí, sin exageraciones, sin explicaciones, solo los hechos. Las burbujas de escritura aparecieron casi de inmediato. Rachel respondió primero. ¿No es eso algo interno, como trabajo administrativo? Añadió un emoji riendo. Ya tenemos planes para cenar esa noche. No te enfades. A continuación llegó un segundo mensaje, esta vez de mi padre. Una cena de entrega de premios, ¿por qué? Tú no eres oficial. A mí me parece más bien un premio para secretarias. Sentí la familiar opresión detrás de las costillas. No era aguda ni nueva, simplemente estaba ahí. Entonces reaccionó mi madre. No escribió nada, no hizo ninguna pregunta. Simplemente pulsó el pequeño icono del pulgar hacia arriba debajo del mensaje de Rachel. Me quedé mirando la pantalla más tiempo del que debería. La oficina a mi alrededor zumbaba suavemente. Teclados, impresoras, conversaciones en voz baja que llegaban desde el pasillo. Nadie se dio cuenta de que mis hombros se hundieron ligeramente. Podría haberles hablado de mi AFCF, de en qué consistía realmente mi trabajo, de las noches que me quedaba hasta tarde coordinando plazos,
gestionando el flujo de información, asegurándome de que las personas adecuadas tuvieran lo que necesitaban cuando era importante. Podría haber dicho Tomedalla al mérito en lugar de Evo Premio O, y haber visto cómo fingían que sonaba más respetable. No lo hice. Escribí una línea. No pasa nada. Lo entiendo. Rachel envió un emoji de una copa de vino. Mi padre no respondió. El pulgar hacia arriba de mi madre permaneció. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y volví al trabajo. Al crecer en Ohio, aprendí pronto a leer el ambiente y a hacerme más pequeña dentro de él. Rachel era 3 años mayor, más ruidosa, y tenía una confianza natural. Ocupaba espacio sin disculparse por ello. Y mis padres construyeron su mundo en torno a su impulso. Obras de teatro escolares, banquetes deportivos, celebraciones que parecían automáticas, como la gravedad. Yo era la fiable, la niña que no necesitaba recordatorios. Cuando traje a casa un certificado de una competición académica en la escuela secundaria, mi padre le echó un vistazo y dijo, buen trabajo, antes de guardarlo en un cajón con viejos documentos fiscales y manuales de instrucciones. Ese cajón se convirtió en una metáfora que llevé conmigo más tiempo del que me di cuenta. Cuando les dije que quería alistarme en la Fuerza Aérea después del instituto, la reacción fue previsible. Mi padre dijo que no era una carrera de verdad. Mi madre se preocupó porque era peligroso. Rachel bromeó diciendo que había elegido el camuflaje porque ya se me daba bien desaparecer. Me alisté de todos modos. El entrenamiento básico me despojó de todo y me reconstruyó de una forma que mi familia nunca vio. Con el tiempo, encontré un papel que me encajaba. Estructurado, detallista, exigente. No aparecía en los folletos, no salía en las fotos. Era la persona a la que llamaban cuando necesitaban que algo se hiciera bien a la primera. En casa, nada de eso se reflejaba. Cuando íbamos de visita, mi padre me presentaba como alguien que trabajaba en el ejército, principalmente con papeleo. Rachel asentía con la cabeza. Mi madre sonreía y cambiaba de tema. Hace años que dejé de corregirlos. Nunca servía de nada. Así que, cuando llegó el correo electrónico con la invitación a la cena de entrega de premios, no esperaba ningún milagro. Los invité porque es lo que se hace. Porque una parte de mí todavía creía que, si les exponía la verdad con suficiente claridad, quizá la aceptarían tal y como era. En cambio eligieron la cena. Esa noche planché mi uniforme en silencio, alisando cada arruga con cuidado. No por ellos, por mí misma. Mientras lo colgaba, vi mi reflejo en el espejo, más mayor, más estable, menos dispuesta a dar explicaciones. Pensaban que era algo sin importancia. Siempre lo habían pensado. Lo que no sabían era que el vídeo se publicaría al día siguiente. Que la gente de mi unidad lo compartiría. Que alguien que reconociera nuestro apellido etiquetaría a Rachel sin malicia, solo por sorpresa. Y una vez que algo así existe en Internet, tiene una forma de encontrar a su público, esté preparado o no. Hay familias que discuten en voz alta, que dan portazos y dicen cosas de las que se arrepienten, y luego pasan años reparando el daño. La nuestra nunca fue así. En mi familia, la decepción era silenciosa. Vivía en las pausas, en las miradas, en la forma en que una conversación cambiaba lo suficiente como para recordarte cuál era tu lugar. Así fue como aprendí cuál era mi lugar. Primero fue el cajón. Tenía 11 años cuando gané mi primera competición académica, a nivel estatal. Una pequeña ceremonia en el gimnasio de la escuela que olía a cera para suelos y palomitas. Me entregaron un certificado con mi nombre escrito correctamente, lo que me pareció importante en ese momento. Lo sostuve con cuidado durante todo el camino a casa, alisando los bordes con los pulgares, imaginando dónde lo colgarían mis padres. Mi padre le echó un vistazo mientras estaba de pie en la encimera. Buen trabajo yo, dijo, volviéndose ya hacia otra cosa. Mi madre sonrió y me preguntó si tenía hambre. Rachel preguntó si podía tomar prestado el coche más tarde. Esa noche, vi a mi padre guardar el certificado en un cajón del pasillo. No era un cajón especial, sino uno de esos en los que se guardan garantías caducadas, pilas de repuesto, manuales de instrucciones doblados de electrodomésticos que ya no tenemos, el cajón que se cierra sin pensar. No dije nada, solo memoricé el sonido que hacía. Las cosas de Rachel iban a las paredes. Era el tipo de niña que encantaba a los adultos de inmediato. Segura de sí misma, expresiva. Hablaba como si esperara ser escuchada.
y la mayoría de las veces tenía razón. Cuando ganaba algo, se anunciaba. Cuando fracasaba, se discutía largo y tendido, enmarcado como un revés en una trayectoria por lo demás impresionante. Yo era fácil, de bajo mantenimiento. Mis padres usaban esa palabra como un cumplido. Aprendí a traducirla pronto, no requieres mucha atención. Mi padre, Richard, valoraba los resultados que podía explicar rápidamente a otras personas. Cifras de ventas, ascensos, cargos que tenían peso sin contexto. Le gustaba decir cosas como, así es importante, la gente lo sabrá. Se refería a la visibilidad, se refería al estatus. Mi madre, Linda, creía en la armonía, o al menos en la apariencia de la misma. Evitaba los conflictos como algunas personas evitan el mal tiempo, entrando en casa y esperando a que pasara. Cuando mi padre descartaba algo que me importaba, ella me apretaba el hombro más tarde y me decía, «Ogo, ya sabes cómo es ello», como si eso lo explicara todo. En el instituto, el patrón ya estaba establecido. Rachel ocupaba el centro del escenario. Yo me movía por el fondo, competente y callada. Los profesores elogiaban mi ética de trabajo. Los orientadores decían que me iría bien en cualquier sitio. Mis padres asintieron, satisfechos de que estuviera en el buen camino, aunque no estuvieran seguros de a dónde me llevaría ese camino. La primera vez que mencioné la Fuerza Aérea fue durante la cena. Nada dramático, solo una frase. Estoy pensando en alistarme después de graduarme. Mi padre no levantó la vista del plato. ¿Por qué? Quiero algo estructurado, dije. Quiero servir. Rachel se rió. Eso es lo que dice la gente cuando no sabe qué más hacer. Mi madre frunció el ceño. Es peligroso. Mi padre finalmente me miró. No es una carrera, dijo. Es un parche. Recuerdo que asentí como si estuviera considerando su punto de vista, aunque algo en mí ya había tomado una decisión. No me alisté para rebelarme. Me alisté porque la Fuerza Aérea ofrecía algo que mi familia nunca había tenido. Expectativas claras, estándares claros. O los cumplías o no los cumplías, sin conjeturas, sin leer entre líneas. Sin conjeturas, sin leer entre líneas. El entrenamiento básico fue duro en aspectos que esperaba, y más duro en otros que no esperaba. Pero era justo. El esfuerzo importaba. La precisión importaba. La responsabilidad importaba. Cuando tenía dificultades, me corregían. Cuando mejoraba, lo notaban. Nadie me pedía que fuera más ruidosa o brillante. Me pedían que fuera confiable. Eso me supuso un alivio. Cuando me gradué y envié una foto a casa con el uniforme, de pie, con la cinta con mi nombre, impecable, mi madre la enmarcó, la puso en la estantería del pasillo, no en el salón ni en el despacho, sino en el pasillo. Mi padre la miró y dijo, «Dega, ¿y ahora qué vas a hacer, Joe?» Ahora como si fuera una fase. Con los años, encontré mi camino. Me formé en una FSG que se ajustaba a mis puntos fuertes. Coordinación, gestión de la información y resolución de problemas bajo presión. No era glamuroso. No estaba pensado para hacerlo. Era esencial. Mi supervisora se dio cuenta. Luego, su supervisora lo remitió a sus superiores. La mayoría de las veces, no recibía respuesta. Era lo normal. Aprendí a no anunciar nada en casa. Cuando conseguí una adaptación al principio, envié por correo una copia de la mención a mis padres. Mi madre me llamó para decirme que la había recibido. La guardé en un lugar seguro, me dijo, con tus otros documentos importantes. No le pregunté dónde. Cuando fui a visitarlos durante un permiso, mi padre me presentó a los vecinos como alguien que trabajaba en el ámbito del apoyo militar. Rachel asintió con la cabeza, sonriendo como si estuviera al tanto de una broma que yo no entendía. Yo también sonreí. Corregirlos me resultaba agotador, y el agotamiento me había enseñado a ser eficiente. Dejé de intentar que me vieran. Eso es lo que complicaba el correo electrónico sobre la cena de entrega de premios. No porque esperara que vinieran corriendo, sino porque invitarlos me parecía una última oportunidad discreta, no para celebrarme, sino para que me conocieran, tal y como era. Su respuesta me resultó tan familiar que apenas me dolió. Planes para cenar, risas, un pulgar hacia arriba en lugar de una pregunta. El cajón se cerró de nuevo, solo que esta vez no lo abrí. Cuando llegué a sargento primero, había dejado de anunciar los ascensos por completo, no porque no importaran, sino porque cada vez que intentaba explicar lo que significaban,
La explicación se derrumbaba bajo el peso de las suposiciones de mi familia. Para ellos, el rango era algo que se reconocía inmediatamente o se descartaba por completo. Si no venía acompañado de un despacho en esquina o un título que hubieran oído en la televisión, no lo consideraban un progreso real. Así que aprendí a dejar que mi carrera se desarrollara en silencio. Mi AFCE era 301, operaciones de conocimiento. Sobre el papel, sonaba abstracto, vago. El tipo de descripción de trabajo que la gente lee por encima y luego resume incorrectamente. En la práctica, significaba que gestionaba el flujo de información entre las unidades, coordinaba los plazos y me aseguraba de que los responsables de la toma de decisiones tuvieran lo que necesitaban antes de que los problemas se convirtieran en fracasos. No era glamuroso, no era visible y era absolutamente crítico. Cuando las cosas funcionaban, nadie se daba cuenta. Cuando no funcionaban, todo se detenía. Me gustaba esa responsabilidad. Me gustaba saber que una planificación tranquila podía evitar el caos. Me gustaba ser la persona en la que los comandantes confiaban para dar sentido a la complejidad, sin necesidad de recibir reconocimiento por ello. En casa, eso se traducía en una sola frase. Diga papeleo, dijo mi padre una vez recostándose en su silla. No le corregí. Hay un punto en el que explicar se convierte en una especie de suplicar. Crucé esa línea años antes y nunca volví atrás. En la base, mis días comenzaban antes del amanecer. El aire era más fresco que pesado, con olor a combustible de avión y café quemado. Entraba en el edificio con mi tarjeta de identificación bien colocada, repasando mentalmente las prioridades del día. Reuniones informativas, verificaciones cruzadas, llamadas que no podían esperar. Mi supervisora se dio cuenta pronto de que yo no me dejaba llevar por el pánico. Cuando los plazos cambiaban o la información era contradictoria, yo reducía la velocidad en lugar de acelerar. Eso era importante. En nuestro mundo, la claridad bajo presión era lo más valioso. Ella empezó a darme más responsabilidades. No de forma ostentosa ni ceremoniosa, sino entregándome discretamente las cosas que importaban. Eubato Maestoyu, me decía. Teo dirige la operación. Confío en Tío. La confianza es la forma más sincera de reconocimiento en el ejército. No viene acompañada de aplausos, sino de consecuencias. Con el tiempo, mi nombre empezó a aparecer en lugares en los que yo no estaba presente. Reuniones, paquetes de recomendaciones, conversaciones que tenían lugar a puerta cerrada. No los perseguí, no era necesario. El trabajo hablaba por mí cuando yo no lo hacía. En casa nada cambió. Cuando volví de permiso, mi padre seguía preguntándome cuándo iba a dejarlo. Mi madre seguía preocupada, porque trabajaba demasiado para algo temporal. Rachel seguía poniendo los ojos en blanco cuando mencionaba otra misión. Dick, ¿sigues haciendo eso? Yo, me preguntó una vez genuinamente confundida. ¿O pensaba que a estas alturas ya habrías pasado página U? La miré y me di cuenta de que no estaba siendo cruel. Simplemente no podía imaginar una vida construida lentamente, sin espectacularidad. Fue entonces cuando dejé de esperar que me entendieran. El paquete de premios que finalmente condujo al banquete comenzó, como todos los demás, de forma discreta. Mi supervisora lo presentó tras un largo trimestre en el que nuestra sección había absorbido una carga de trabajo adicional, sin incumplir los plazos. No me lo dijo inmediatamente. La mayoría de los supervisores no lo hacen. Lo presentas, esperas y gestionas las expectativas. Se movió más rápido de lo que esperaba. Ala de grupo a nivel de escuadrón. Cuando finalmente me llamó a su oficina y me dijo que lo habían aprobado, su voz era tranquila, profesional, como si me estuviera informando de un cambio de horario. O que recibirás una medalla al mérito de la Fuerza Aérea en el banquete trimestral, yo, añadió. Ya te la has ganado. Eso fue todo. Sin confeti, sin discurso, solo la confirmación. Le di las gracias y volví al trabajo. Más tarde esa noche, sola en mi apartamento, me senté en el borde de la cama y me quedé mirando la pared durante mucho tiempo. Pensé en todas las veces que me habían dicho que mi trabajo no contaba, que era un apoyo, que estaba matando el tiempo. Y sin embargo, aquí había una institución basada en la precisión y la responsabilidad que decía que esto importaba. Ese contraste se me quedó grabado. Cuando invité a mi familia, no lo adorné.
No dije pura medalla. No enumeré la cadena de aprobaciones. Dije teo banquete de entrega de premios porque eso era lo que era. Ellos lo entendieron como algo pequeño. Yo escuché la confirmación definitiva de que ya no necesitaba su escala para medir mi vida. La noche antes de la ceremonia, planché cuidadosamente mi uniforme azul marino. Cada pliegue estaba perfecto, cada detalle era correcto. No estaba actuando, me estaba preparando como siempre. Al colgar el uniforme, me di cuenta de algo en silencio, sin dramatismos. Que ellos nunca entendieran mi trabajo no lo hacía menos real, solo significaba que por fin había dejado de intentar traducir mi valor a un idioma que ellos se negaban a aprender. La mañana de la cena de entrega de premios llegó como suelen hacerlo los días importantes, en silencio y sin fanfarria, sin sensación de destino, sin música dramática, solo la alarma a las 5, solo la alarma a las 5. 0, el peso familiar de la rutina y el suave zumbido de la base despertándose fuera de mi ventana. Pasé la mañana en piloto automático. Ducha, café, uniforme preparado con un cuidado que no tenía nada que ver con los nervios y todo que ver con el respeto. Revisé cada detalle como siempre hacía. Cintas, zapatos alineados, insignias pulidas y rectas. Cuando pasas años en el ejército, la preparación se convierte en un lenguaje. Es la forma de decir, yo me lo tomo en serio sin necesidad de anunciarlo. En el trabajo, nadie trató ese día como algo especial. Eso también era normal. Mi supervisor me deseó suerte rápidamente por la noche. Un colega que sabía lo que significaba la ceremonia asintió con la cabeza, pero no sintió la necesidad de dramatizarla. Los plazos seguían existiendo. Seguían llegando correos electrónicos. La misión no se detuvo para el reconocimiento. Esa estabilidad me mantuvo con los pies en la tierra. A última hora de la tarde, conduje hasta casa y me cambié en silencio. El apartamento parecía más pequeño con el uniforme puesto, como si las paredes se inclinaran para escuchar. Vi mi reflejo en el espejo, y me tomé un momento, no para admirarme, sino para registrar la distancia entre quien era yo y quien mi familia todavía creía que era. Luego cogí mi teléfono. No había mensajes nuevos en el chat grupal, no había ningún cambio de opinión de última hora. No, tal vez podamos pasar después de cenar. Solo silencio absoluto y completo. Dejé el teléfono y me fui. El banquete se celebró en la base, en un gran salón en el que había estado docenas de veces para reuniones informativas y eventos obligatorios. Esa noche se veía diferente. Las mesas estaban decoradas, con sencillez. Las banderas estaban en posición de firmes a lo largo de las paredes. Se había montado un pequeño escenario en la parte delantera, flanqueado por un podio y una pantalla para diapositivas. Las familias llenaban la sala en grupos, los cónyuges se ajustaban las chaquetas, los niños se movían inquietos en sus sillas, los padres miraban a su alrededor con esa mezcla particular de orgullo e incertidumbre que proviene de estar cerca de algo formal y desconocido. Me fijé en esos detalles porque siempre lo hacía. La observación se había convertido en algo natural para mí. Me senté con mi unidad. Había una silla vacía a mi lado que nadie comentó. La ceremonia siguió un ritmo familiar. Discurso de apertura, breve resumen del trimestre, reconocimiento de los esfuerzos colectivos antes de llamar a los nombres individuales. No fue llamativo, no pretendía hacerlo. El tono era mesurado, profesional y serio. Cuando dijeron mi nombre, me levanté, caminé hacia el escenario y acepté la medalla con un apretón de manos y un gesto de asentimiento. Su peso era tranquilizador por su solidez, no simbólica, real. Hubo un aplauso cortés. Sonrisas. Cámaras de la Oficina de Relaciones Públicas de la base capturando el momento para el registro oficial. Volví a mi asiento y me senté, con el corazón tranquilo y la respiración uniforme. Todo terminó en cuestión de minutos. Después la gente se mezcló brevemente. Dígase intercambiaron felicitaciones. Molso Urso Fos. Alguien bromeó sobre la duración de los discursos SEO. Otra persona me preguntó dónde estaba mi familia. Dea no pudieron venir, respondí simplemente. Diaga nadie insistió. Eso, más que nada, me pareció una muestra de respeto. Me fui temprano, antes de que la sala se vaciara por completo. El aparcamiento estaba fresco y tranquilo.
y el cielo se oscurecía hasta convertirse en un azul profundo y sereno. Profundo y sereno. Me senté en mi coche un momento con el metal apoyado en el asiento del copiloto, con la cinta reflejando la luz del techo. No me sentía triunfante, me sentía completo. A la mañana siguiente, la Oficina de Relaciones Públicas de la base publicó el vídeo. Siempre lo hacían, un breve pie de foto, un enlace a la grabación completa en YouTube, algunas fotos adjuntas, nada dramático, solo documentación. Mis colegas lo compartieron. Los familiares de otros galardonados se etiquetaron entre sí. Un amigo de una misión anterior comentó con un simple "como bien merecido" o. Yo no lo compartí. Alrededor del mediodía recibí una notificación que no reconocí. Un comentario debajo del vídeo de alguien con mi apellido. No era Rachel, sino otra persona. Una prima lejana con la que apenas hablaba. Espera, es Emily Carter, de Dayton. Un minuto después, apareció otro comentario. ¿No es tu hermana? Se ve diferente con el uniforme. Alguien etiquetó a Rachel. Así es como les llegó, no a través de un televisor montado sobre una barra, ni a través de una revelación planificada, sino a través de un enlace, una pausa, un momento en el que la curiosidad se impuso al rechazo. Me imaginé a Rachel sentada a la mesa con el teléfono en la mano, el ruido del restaurante desvaneciéndose, mientras la pantalla se llenaba con una escena que había decidido saltarse. Mi padre inclinado sobre su hombro, leyendo palabras sobre las que no se había molestado en preguntar. Mi madre observando en silencio su rostro haciendo ese gesto cauteloso que hacía cuando se daba cuenta de que algo importante se le había escapado. No hubo música, ni congelación de imagen, solo la lenta e innegable claridad de verme tal y como era, sin mis comentarios ni mis disculpas. No sé qué se dijeron. Mi teléfono permaneció en silencio el resto del día. Y, por primera vez, ese silencio me pareció merecido. El primer mensaje no vino de mi familia. Vino de un número que no reconocía a última hora de la tarde, mientras estaba de vuelta en mi escritorio, ya sumergida de nuevo en la rutina. El asunto del correo electrónico era sencillo. Sin emojis, sin emoción. Vi esto, y pensé. Eva debería saberlo. Había un enlace. Dudé antes de abrirlo, no porque temiera lo que iba a ver, sino porque sabía exactamente lo que era. El vídeo de relaciones públicas, el mismo que se había publicado esa mañana. Alguien había copiado el enlace, y lo había reenviado, despojado de contexto como si fuera una prueba. Cuando hice clic, apareció el familiar fotograma, la pancarta detrás del escenario, el podio, las banderas, mi nombre en la tercera parte inferior, limpio y oficial. El sonido era nítido, el ritmo pausado. Nada sensacional, solo documentación. Lo cerré y me recosté en mi silla. Unos minutos más tarde, mi teléfono vibró. Rachel. Lo vi sonar hasta que se detuvo. Entonces mi madre me envió un mensaje. ¿Por qué no nos dijiste que era un Metal You? Me quedé mirando las palabras más tiempo del necesario. No porque no las entendiera, sino por lo que implicaban. No eran felicitaciones. No era "¿cómo estamos?", solo confusión con un toque de acusación, como si la verdad hubiera llegado mal empaquetada. Escribí con cuidado. Os dije lo que era. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron y volvieron a aparecer. Dijiste que era una cena de entrega de premios, respondió ella. No nos dimos cuenta de que era así, formal, público, documentado. Le siguió otro mensaje, esta vez de mi padre. Alguien etiquetó a Rachel en ese vídeo. La gente hacía preguntas. Ahora podía imaginarlo claramente. El teléfono de Rachel iluminando la mesa, una etiqueta con el nombre en los comentarios, el reconocimiento casual de un primo, la pausa incómoda, cuando la curiosidad ganó, el volumen del restaurante disminuyendo mientras el vídeo se reproducía en una pequeña pantalla, en lugar de en un televisor montado. No hubo gran revelación, solo incomodidad. Parecíamos tontos, añadió mi padre. Ahí estaba. Nota de lo siento, me equivoqué. Solo lo que más le importaba, cómo les afectaba a ellos. Exhalé lentamente y respondí. Yo no hice nada para que lo vierais. Yo os invité. La respuesta no llegó de inmediato. Cuando lo hizo, no fue la que esperaba. De malo no que sea un escordo cobrasiento, così come animo.
No lo explicaste mejor yo, escribió mi madre. Sentí que algo se asentaba detrás de mis ojos. No era ira ni tristeza, sino una especie de reconocimiento cansado. Era la misma pregunta que me habían hecho toda mi vida, formulada de manera diferente cada vez. ¿O qué no nos hiciste entender? ¿Por qué no te tradujiste a algo más fácil de aceptar para nosotros? Dejé mi teléfono y terminé mi jornada laboral. Esa noche, no volví a saber nada de ellos. A la mañana siguiente no había nada. Ni llamadas, ni mensajes de texto. El chat grupal permaneció en silencio, congelado en el último mensaje, como una puerta entreabierta, pero sin cruzar. Pasaron los días. Internet hizo lo que siempre hace. El vídeo reunió un número modesto de visitas, comentarios de gente de la base, algunas notas de apoyo de cónyuges de otros miembros del servicio, nada viral. Nada dramático, solo un registro que existía y no se podía borrar. Seguí con mi vida. La primera señal de movimiento llegó casi 2 semanas después. Era mi madre. Llamó a media mañana, lo cual era inusual. Normalmente enviaba primero un mensaje de texto. Vi cómo sonaba el teléfono, pensé en dejarlo estar y luego contesté. Hola, dije. Su voz sonaba cautelosa, mesurada. Solo quería saber cómo estabas. Estoy bien, respondí. Lo sé, dijo rápidamente. ¿Cómo va el trabajo? Yo. ¿Cómo va el trabajo? Ahí estaba. El intento tentativo. No era una disculpa, ni una celebración, solo curiosidad, frágil y sin práctica. Ya estoy muy ocupada, dije. Yo como siempre voy ocupada, dije. Como siempre. Hizo una pausa. Volvió a ver el video, añadió. No dijo mucho yo. No me sorprende, otra pausa. Dega le envió un enlace a su hermano, dijo. Dega no añadió nada, solo el enlace G. Cerré los ojos brevemente. Eso era un progreso, a su manera silenciosa. Mi padre no hablaba fácilmente de sus sentimientos. En su lugar, compartía artículos. Enlaces, pruebas sin comentarios. Llega de acuerdo, dije. Después de eso, el contacto siguió siendo mínimo pero diferente. Mi madre me enviaba un mensaje de texto una vez a la semana. Preguntas breves, tono neutro, sin exigencias. Mi padre me envió 2 mensajes durante el mes siguiente. Ambos breves. Ok, hoy he visto algo sobre la Fuerza Aérea en las noticias. Me he acordado de Tiago. Rachel permaneció en silencio. No llegó ninguna disculpa, ninguna confesión de arrepentimiento, ningún cambio dramático. Y, curiosamente, eso me pareció bien. Una noche, tras otro largo día, me senté en el sofá con el teléfono en la mano y me di cuenta de algo importante. Ya no estaba esperando, ni a que admitieran nada, ni a las palabras adecuadas. El cambio ya se había producido no en ellos, sino en mí. Habían visto el trabajo, se habían visto obligados a enfrentarse a él sin mi ayuda, sin mi marco, y ahora se estaban adaptando lentamente, con torpeza, de forma incompleta. Eso era todo lo que iba a conseguir. Y, por primera vez, era suficiente. Las semanas siguientes se establecieron en un ritmo que me resultaba desconocido, pero no desagradable. No ocurrió nada dramático, no hubo discusiones explosivas, ni reconciliaciones entre lágrimas, solo espacio. Espacio real esta vez. No el tipo de espacio creado por la evasión, sino el tipo de espacio moldeado por la aceptación. Noté la diferencia en pequeños detalles. Mi madre dejó de hacer preguntas con segundas intenciones. No intentó redirigir mi vida hacia algo que ella entendía. En cambio, me preguntaba cosas que nunca me había preguntado antes. ¿Cuánto duraban mis días? Si me gustaba mi trabajo actual, si tenía tiempo suficiente para descansar. Las preguntas salían titubeantes, como un idioma que aún estaba aprendiendo. Mi padre seguía distante, pero no desdeñoso. Solo eso ya me pareció un cambio. Cuando me enviaba mensajes, eran breves, prácticos, siempre sobre algo externo. Un artículo, una foto, una mención a la Fuerza Aérea en las noticias. Nunca mencionaba mi nombre directamente en esos mensajes, pero no era necesario. Yo los reconocía por lo que eran. Reconocimientos sin vulnerabilidad, los únicos que él sabía ofrecer. Rachel se mantuvo en silencio. Al principio me preparé para su regreso. Un mensaje cargado de sarcasmo, una queja sobre la vergüenza, una reformulación de los acontecimientos que la volvía a situar en el centro. Nada de eso ocurrió. Nada de eso ocurrió. Pasaron las semanas. Luego,
un mes, y me di cuenta de que no echaba de menos su voz en mi cabeza. Esa constatación me sorprendió más que cualquier otra cosa. Durante la mayor parte de mi vida, Rachel había sido el punto de referencia, la presencia más fuerte, la persona con la que me comparaban sin mi consentimiento. Incluso cuando dejé de competir, seguía cargando con su sombra. Sin sus comentarios, el silencio se sentía más ligero, menos abrumador. En el trabajo, nada cambió y todo cambió. Pasaba los días con una estabilidad que me parecía merecida. El metal vivía en un cajón de mi apartamento, no escondido, solo colocado en un lugar seguro. Me había llevado años aprender esa lección, y no me interesaba desaprenderla. Una tarde volvía de Unan cuando mi supervisora me alcanzó en el pasillo. Dego hola hola, me dijo. ¿Cómo está tu familia, Joe? Reflexioné sobre la pregunta. Degas se están adaptando, respondí. Ella sonrió con complicidad. Así suele ser. Entonces me di cuenta de cuántas personas a mi alrededor habían vivido versiones de esta historia. No solo en el ejército, sino en cualquier lugar donde la disciplina y el sacrificio no se tradujeran claramente en conversaciones durante la cena. En cualquier lugar donde el trabajo importara más que las apariencias. Más tarde esa noche, mi madre volvió a llamar. Dave hoy, he hablado con tu tía me dijo. Domo, ha mencionado el video esperé. Y Gabu supervisor debió de tener mucha confianza en ti para proponer tu nombre continuó mi madre. Oka no sabía que funcionaba así ya. Edo así eso, respondí con suavidad. Otra pausa, luego más silencio. Debería haber preguntado más. Ahí estaba. No era una disculpa, sino una oportunidad. Ahora estoy aquí yo, añadió, casi como si estuviera probando las palabras. Yo lo sé yo, dije. Después de colgar, me quedé sentada con ese sentimiento durante mucho tiempo. No era alivio ni reivindicación. Solo comprensión. Las personas no siempre cambian porque te expliques mejor. A veces cambian porque la realidad llega sin tu permiso y se queda. Pensé en la versión más joven de mí misma, la que seguía ofreciendo fragmentos de su vida como prueba, la que esperaba un reconocimiento que nunca llegó. Si pudiera hablar con ella ahora, no le diría que se esforzara más. Le diría que dejara de traducir. Porque esta es la verdad, aprendí demasiado tarde para que fuera más fácil, pero lo suficientemente pronto como para que fuera útil. No se puede obligar a la gente a valorar lo que ya ha decidido minimizar. Lo que puedes hacer es vivir de una manera que ya no requiera su aprobación. La distancia entre mi familia y yo no desapareció. Se aclaró. Tomó forma. Y una vez que tomó forma, dejó de doler. Se convirtió en algo que podía manejar, algo que podía elegir. Y en esa elección, encontré una calma que nunca antes había tenido. Hay un momento después de un largo día, en el que la base se calma de una manera particular. Los motores se detienen, los pasillos se vacían. Las luces zumban suavemente, constantes e indiferentes. Es el tipo de silencio que no te pide nada, simplemente existe. Es entonces cuando suelo respirar hondo y hacer balance. La ceremonia había llegado y pasado. El vídeo había dado sus lentas y discretas vueltas. Mi familia se había adaptado torpemente e imperfectamente a su propio ritmo. La vida seguía adelante porque eso es lo que hace la vida, estés preparado o no. Lo que me sorprendió no fue su reacción, fue la mía. No me sentí triunfante. No me sentí reivindicado. No sentí que finalmente hubiera ganado nada. Lo que sentí fue estabilidad, el tipo de estabilidad que se instala después de dejar de actuar, para obtener aprobación. Pensé mucho en el honor durante ese tiempo, no el que se imprime en certificados o se coloca en uniformes, sino la versión más tranquila, la que se vive, la que aparece cuando nadie está mirando, cuando las métricas desaparecen y te quedas solo con tus decisiones. Me di cuenta de que el honor no es algo que te da tu familia, es algo que llevas contigo cuando sigues apareciendo de todos modos. Mis padres nunca me sentaron y me dijeron que estábamos equivocados. Nunca utilizaron las palabras que yo había ensayado escuchar. No tenían por qué hacerlo. Su cambio fue más sutil que eso, quizá menos satisfactorio, pero más honesto. Mi madre hizo mejores preguntas. Mi madre hizo mejores preguntas. Mi padre dejó de minimizar las cosas. No elogiaba, pero tampoco menospreciaba. En su mundo, eso fue un cambio real. Rachel siguió distante. Dejé de preguntarme qué significaba eso, porque la verdad era que ya no necesitaba su aprobación para seguir adelante.
Hay un alivio especial que se siente cuando dejas de esperar que las personas se conviertan en lo que tú necesitas que sean. No es resignación, es claridad. Las ves como son, no como un problema que resolver, sino como un límite que respetar. Y los límites, aprendí, también pueden ser actos de amor. Seguí sirviendo. Seguí haciendo el trabajo que me importaba. Fui mentor de aviadores más jóvenes que me recordaban a mí mismo, callados, capaces, inseguros de si sus contribuciones se notaban. Les dije la verdad que me hubiera gustado escuchar antes. No tienes que ser ruidoso para ser importante. Solo hay que ser constante. A veces asintieron, otras no. En cualquier caso, las palabras quedaron grabadas. Los fines de semana, visitaba a mis padres de vez en cuando. Las visitas eran diferentes ahora, más tranquilas, más cortas. Había menos posturas, menos suposiciones. Hablábamos de cosas neutras. Hablábamos de cosas neutras. El tiempo, las noticias, la comida. De vez en cuando, mi trabajo salía a colación, no como un tema de discusión, sino como un hecho. Eso era suficiente. Una tarde, mi padre me entregó su teléfono sin decir mucho. Había buscado un artículo sobre una unidad de la Fuerza Aérea, que prestaba apoyo en casos de catástrofes. Lo señaló y dijo: ¿qué hago a este tipo de coordinación? Es importante. No se trataba de mí, y de alguna manera eso le daba más significado. Volví a pensar en ese cajón, aquel en el que mis primeros vientos habían ido a descansar entre manuales olvidados y pilas sueltas. Durante mucho tiempo, creí que ese cajón definía mi valor en mi familia, que estar allí significaba que era temporal, reemplazable, fácil de pasar por alto. Ahora entendía algo diferente. Ese cajón nunca tuvo que ver conmigo. Tenía que ver con lo que mi familia sabía valorar en ese momento y lo que no. No sacaba mi metal a menudo. Se quedaba donde lo había puesto, a salvo y sin llamar la atención. Cuando lo miraba, no pensaba en la ceremonia, ni en los comentarios, ni en el vínculo que había ido más allá de lo que esperaba. Pensaba en los largos días, en las decisiones tranquilas, en la confianza depositada en mí cuando las cosas eran inciertas. Esa era la verdadera recompensa. Si estás escuchando esto y algunas partes te resultan incómodamente familiares, si alguna vez has invitado a gente a ver tu vida y has visto cómo elegían otra cosa, quiero que escuches esto con claridad. No estás obligado a convencer a nadie de tu valía. Ni a tus padres, ni a tus hermanos, ni a las personas que solo entienden el éxito cuando se parece al suyo. A veces, lo más respetuoso que puedes hacer por ti mismo, y por ellos, es dejar de dar explicaciones y empezar a vivir. Las personas cambian lentamente, si es que cambian. Las familias se adaptan poco a poco, no de golpe. Y a veces el mejor resultado no es la reconciliación, sino la paz, la que proviene de saber quién eres sin necesidad de consenso. No necesitaba que mi familia se levantara y aplaudiera. Necesitaba mantenerme firme cuando ellos no lo hacían. Y al hacerlo, encontré algo mucho más duradero que la aprobación. Me encontré a mí misma. Si esta historia te ha llegado, si te ha recordado tus propios esfuerzos silenciosos, tus propios momentos ignorados, me encantaría saber de ti. Deja un comentario a continuación, y cuéntame desde dónde nos ves o qué parte de esta historia te ha resultado más cercana. Hay muchas historias como esta, y merecen ser compartidas. Si quieres seguir escuchando, seguir reflexionando y seguir encontrando significado en los espacios entre el ruido, considera suscribirte. Compartimos historias como esta regularmente. Sigamos juntos.